Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Comencé algo que solo debería haber sido una emoción pasajera, y ahora se ha convertido en uno de mis mayores arrepentimientos. ¿Alguna vez has estado en una situación como esta? ¿Cómo manejaste las consecuencias? He cometido un error enorme, y me está consumiendo, pero no sé cómo seguir adelante. Mi esposo, que tiene 45 años, y yo, 40, hemos estado casados durante 7 años y tenemos un hijo de 5 años juntos. Nos presentó un amigo en común que pensó que congeniaríamos. Al principio, solo disfrutábamos de la compañía del otro, sin buscar nada serio. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que teníamos una conexión profunda y decidimos ser exclusivos. 2 años después de nuestra relación, nos casamos. Él es ingeniero de software en Google y yo trabajo en ventas en una compañía de seguros. Todo en nuestra vida familiar iba bien hasta que cometí un grave error hace unos 5 meses. Mi esposo obtuvo un ascenso en el trabajo, lo que significaba que tenía que trabajar más horas. Llegaba a casa cansado todos los días, y nuestros momentos íntimos se volvieron raros. Cada vez que intentaba iniciar algo, él me rechazaba, diciendo que estaba demasiado cansado o dando alguna otra excusa. Esto empezó a molestarme realmente, y para distraerme, me enfoqué más en mi trabajo. Uno de mis clientes, Jai, un hombre de 48 años dueño de una pequeña empresa fintech, se convirtió en una parte importante de mi trabajo. Era vital para mi carrera obtener el contrato de seguro de salud corporativo de su empresa con nuestra firma, especialmente dada la competitividad del mercado de seguros. Mi jefe me dijo que hiciera lo que fuera necesario para ganar el negocio de Jai y sugirió que fuera más amigable que formal con él para construir confianza. Así que empecé a ser más relajada e informal con Jai. Intenté no dejar que el comportamiento distante de mi esposo me afectara, pero no fue fácil. El mismo patrón continuó, y eventualmente, lo confronté, preguntándole si ya no se sentía atraído por mí o si había alguien más. Me aseguró que ese no era el caso y dijo que su estrés laboral era el culpable. Le creí y dejé de intentar iniciar algo en el dormitorio. Con mi hijo en el campamento de verano y mi esposo emocionalmente distante, me enfoqué mucho en mi trabajo. La casa se sentía solitaria cuando regresaba del trabajo, un contraste agudo con los tiempos anteriores de pasión y cercanía. Nuestra comunicación había disminuido, y rara vez compartíamos momentos íntimos. Mientras tanto, mis interacciones con Jai iban progresando bien. Era atractivo y participativo. Mi trabajo en seguros de salud corporativos involucraba numerosas discusiones sobre procedimientos y formalidades, a menudo durante comidas con clientes como Jai. Traté de encontrar el equilibrio adecuado entre ser profesional y amigable, pero fue difícil. Los comentarios de Jai durante nuestras reuniones a veces rozaban lo coqueto, aunque él era sutil. Normalmente los ignoraba, asumiendo que simplemente estaba siendo amistoso ya que estaba soltero. Durante un almuerzo, accidentalmente derramé agua sobre mí misma y noté la mirada de Jai donde no debería. Rápidamente volví nuestra conversación al trabajo. Sabía que no era apropiado, pero una parte de mí disfrutaba la atención que él me prestaba, en contraste con la negligencia que sentía en casa. El continuo desinterés de mi esposo me hacía sentir no deseada y había erosionado mi autoconfianza. A pesar de ser consciente de que estaba mal, me encontré apreciando la atención de otro hombre, algo que había estado ausente en mi matrimonio. A través de nuestro trabajo, Jai y yo desarrollamos una relación amistosa. Comenzó a invitarme a comidas que no estaban relacionadas con el trabajo, y disfruté de estos descansos de la tensión en casa. Me sentía atraída por Jai, pero no había planeado que sucediera algo más. En casa, mi esposo estaba mayormente aislado en su oficina, y para cuando llegaba a casa, yo ya habría terminado de cenar sola. Nuestro hogar se sentía más como una estancia temporal para él que como un espacio familiar. Desde que dejé de intentar iniciar el romance, él tampoco lo hizo, y era evidente que no iba a dar el primer paso. Mirando hacia atrás, reconocí que no debería haber permitido que las cosas avanzaran con Jai.
Durante uno de nuestros almuerzos, me encontré coqueteando con él, deseando la atención y el afecto que no recibía de mi esposo. Esa noche, hice algo completamente fuera de mi carácter, me fui a casa de Jai. Mi frustración y sentimientos de abandono me llevaron a cruzar una línea que nunca había imaginado cruzar. Salí de su casa en medio de la noche, sintiéndome confundida e insegura. Cuando entré en mi coche, noté que tenía llamadas perdidas de mi esposo. Esperaba que estuviera dormido cuando regresara para no tener que explicar dónde había estado. Por suerte, él estaba dormido cuando llegué a casa, así que fui silenciosamente a ducharme. A la mañana siguiente, él preguntó por mi paradero la noche anterior, y mentí, diciendo que tenía una reunión de trabajo tarde. Mi esposo apenas respondió a mi explicación y simplemente continuó desayunando. Me sentí culpable por mentir, pero su falta de interés en mí aún era dolorosa. Fue entonces cuando decidí no volver a ver a Jai, ya que el contrato con su empresa casi había terminado. Ya no necesitaría reunirme con él por mucho más tiempo. Me convencí de que mi indiscreción fue un error único, recordándome mis responsabilidades con mi esposo e hijo. Decidida a superar esto, me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el impacto emocional de la indiferencia de mi esposo. Terminé pasando la mayoría de las noches en la oficina, sabiendo que la calidez y anticipación que solían recibirme en casa ya no estaban. Mi hijo estaba en el campamento por otro mes, y los intentos de conectarme con mi esposo durante la semana se encontraron con su preocupación y falta de participación. Él parecía contento con sus propias actividades. Al menos Jai no se comunicó conmigo después de nuestra noche juntos, lo cual había anticipado en cierta medida. A pesar de decirme a mí misma que fue solo un incidente, me sorprendió su completo silencio. Luego, inesperadamente, un viernes al salir de la oficina, encontré a Jai esperándome. Se acercó y me abrazó, diciendo que me había extrañado. Me sorprendió su repentina aparición y afecto, sin saber cómo responder. Le dije a Jai que lo que había pasado entre nosotros fue un error y no podía volver a ocurrir. Sus palabras me hicieron titubear en mi determinación de que fue solo algo de una vez. Abatida por el momento, lo besé de nuevo. Nos encontramos siendo íntimos en su auto en el estacionamiento, una experiencia completamente nueva y emocionante para mí. Prometí llamarlo más tarde antes de conducir a casa. Una vez en casa, fui directo a la ducha. Cuando mi esposo regresó y se fue a dormir sin siquiera un beso, decidí ver a Jai de nuevo. Sabía que mis acciones eran egoístas y erróneas, pero con Jai no me sentía descuidada. Aunque era consciente de las posibles consecuencias, una parte de mí quería ignorarlas. Así comenzó mi aventura con Jai. Jai sabía sobre mi esposo e hijo y estaba sorprendentemente bien con nuestra situación. Enfatizaba la necesidad de discreción y evitar ser vistos juntos. Sugirió que podríamos encontrarnos como colegas o amigos como antes, y estuve de acuerdo. Las cosas parecían ir sin problemas. Mi esposo apenas hacía preguntas, así que no tenía que mentir mucho. Notaba mis regresos tardíos y la ocasional incomunicación, pero mis respuestas vagas eran suficientes para él. Nunca profundizó más. El hecho de que mi esposo no fuera sospechoso me generaba sentimientos encontrados. Por un lado, era un alivio, pero por otro, era descorazonador porque su falta de sospecha parecía provenir de la indiferencia en lugar de la confianza. Jai y yo nos reuníamos en su lugar, o él me recogía después del trabajo cuando podía. Compartíamos almuerzos y cenas, y a veces éramos íntimos en su auto o en ascensores sin cámaras. La emoción de estar con alguien en espacios públicos tan secretos era estimulante, un tipo de emoción que no encontraba en mi matrimonio. Esta aventura con un cliente era más emocionante de lo que nunca había imaginado. La adrenalina de nuestras reuniones clandestinas agregaba una nueva dimensión a mi vida. Con Jai, estaba redescubriendo un sentido de aventura y emoción que faltaba en mi relación con mi esposo. A pesar de la emoción, reconocí que me conformaba con algo que no era ideal, pero encontraba disfrute en ello de todos modos. Después de 2 meses, mi hijo regresó del campamento de verano,
y tuve que reajustar mi horario para acomodarme a su rutina. Esto significaba inicialmente pasar menos tiempo con Jai, pero logré reorganizar las cosas para poder seguir viéndonos. Mi aventura con Jai no tenía una dirección clara. Navegaba por ella sin un plan específico. Cuando expresé mi incertidumbre a Jai, me reconfortó sugiriendo que solo tomáramos las cosas un día a la vez sin pensar demasiado en el futuro. Su consuelo era un alivio que no había recibido de mi esposo, quien a menudo estaba absorto en el trabajo. Sin embargo, no fue solo su reciente ascenso lo que llevó a esta situación. Incluso antes de eso, siempre había estado enfocado en su trabajo, dejándome a mí para manejar la mayor parte de nuestras responsabilidades domésticas y de crianza sola. Su ascenso solo intensificó estas dinámicas. Solía buscar tiempo para mí los fines de semana o después de la cena, pero eso había dejado de hacerlo una vez que comencé mi aventura con Jai. La falta de atención de mi esposo se volvió menos molesta. Con Jai, encontraba la atención y el afecto que anhelaba, tanto emocional como físicamente. Con el tiempo, me volví cada vez más indiferente al comportamiento de mi esposo, reconociendo que él no estaba realmente invertido en mí. Había estado en negación antes, pero ahora era evidentemente obvio. Él nunca intentaba ser íntimo conmigo, lo cual, aunque ya no lo deseaba de él, resaltaba su falta de interés. La idea de terminar nuestro matrimonio cruzó por mi mente, pero la aparté por el bien de nuestro hijo. A pesar de sus fallas como pareja, mi esposo era un padre atento. Se aseguraba de que nuestro hijo tuviera todo, incluyendo tiempo de calidad con él. Sus raros descansos del trabajo siempre estaban dedicados a nuestro hijo, complicando la idea de separar a nuestro hijo de su papá. Tampoco podía imaginarme separada de mi hijo, así que la idea de la custodia compartida era insoportable. Con la idea de él viajando entre dos hogares, decidí quedarme en el matrimonio principalmente por nuestro hijo. Mis sentimientos por mi esposo se desvanecían rápidamente, pero mi amor por mi hijo era lo que me mantenía ahí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente feliz. Mi carrera estaba en ascenso, mi aventura con Jai era satisfactoria, y la vida en el hogar era estable considerando la situación. Mi esposo permanecía profundamente absorto en su trabajo, aparentemente ajeno a mi presencia. Dudo que hubiera notado si hubiera desaparecido de su vida por completo. Para equilibrar mi tiempo, comencé a almorzar con Jai, lo que me permitía ir directamente a casa después del trabajo para estar con mi hijo. Jai entendía muy bien mis circunstancias y adaptaba nuestras reuniones para ajustarse a mi horario. Su empatía y flexibilidad eran notables. Pensé que todo estaba bajo control y yendo según lo planeado, pero no podría haber estado más equivocada. Pronto, las cosas dieron un giro repentino y dramático, cambiando todo. Inesperadamente, en el día en que todo cambió, estaba en camino de encontrarme con Jai para almorzar cuando mi teléfono se cayó por las escaleras. Decidí arreglarlo más tarde, ya que no quería retrasar mi encuentro con Jai. Él sugirió que fuéramos a su casa, y como era viernes, pensé que estaría bien salir temprano del trabajo, así que fui con él. Llegué a casa a mi hora habitual, las 6 de la tarde, pero para mi sorpresa, mi hijo no estaba allí. En su lugar, encontré a Beth, nuestra niñera, a quien habíamos contratado para cuidarlo después de la escuela hasta que mi esposo o yo llegáramos a casa. Beth me dijo que mi hijo había tenido fiebre alta en la escuela y lo habían llevado al hospital. Su maestra había intentado llamarme varias veces pero no había podido comunicarse. Finalmente, mi esposo recibió la llamada y fue al hospital. Estaba en pánico e inmediatamente me dirigí allí. Mi teléfono roto fue la razón por la que no recibí las llamadas. Cuando llegué al hospital, vi a mi esposo consolando a nuestro hijo, quien ahora se sentía mejor y contaba historias sobre la escuela. Me uní a ellos, pero mi esposo no hizo preguntas sobre dónde había estado yo. El médico vino a vernos y nos informó que nuestro hijo había contraído la gripe pero ahora estaba lo suficientemente bien como para ser dado de alta. Conduje a nuestro hijo a casa mientras mi esposo dijo que tenía que regresar a su oficina, habiendo salido abruptamente para estar con nuestro hijo en el hospital.
Una vez en casa, alimenté a nuestro hijo y lo acosté en la cama, haciendo una nota mental para arreglar mi teléfono al día siguiente. Esa noche, decidí dormir en la habitación de mi hijo. Alrededor de las 2 a.m., me desperté para encontrar a mi esposo parado en la puerta, mirándome. Al principio me sobresalté, pero luego lo reconocí y me sentí aliviada. Noté que todavía llevaba su ropa de trabajo y le pregunté cuándo había regresado. Dijo que acababa de llegar y quería ver a nuestro hijo antes de irse a la cama. Simplemente asentí en respuesta. Cuando mi esposo preguntó dónde estaba durante la llamada de la maestra, le conté sobre mi teléfono roto y cómo eso les impidió comunicarse conmigo. Parecía dudoso y señaló mi teléfono dañado en el estante, indicando que sabía que no había estado en el trabajo. Dijo que había llamado a mi oficina, donde le informaron que me había ido para el almuerzo y nunca regresé. Su llamada a mi oficina no fue inesperada, pero con mi enfoque en mi hijo, no había pensado en cómo explicar mi ausencia. Rápidamente dije que había estado en una reunión tardía, pero su rostro no reveló si me creía o no. Solo esperaba que lo hiciera y seguí cuidando de nuestro hijo. Al día siguiente, decidí quedarme en casa con mi hijo y también necesitaba resolver el problema de mi teléfono. Mientras Beth cuidaba a mi hijo, salí a comprar un teléfono nuevo, ya que arreglar el antiguo llevaría demasiado tiempo. Mi primera llamada con el nuevo teléfono fue a Jai, donde expliqué todo. Él fue tan comprensivo y solidario como siempre. Después de sus primeras preguntas, mi esposo no volvió a mencionar el tema de mi paradero. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes importantes. Mi hijo mejoró y regresó a la escuela, y nuestra vida en el hogar parecía retomar su rutina habitual. Volviendo a mi rutina regular en la oficina, seguí encontrándome con Jai durante los descansos para almorzar. Pero un viernes, para mi sorpresa, encontré a mi esposo en casa antes que yo, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Lo saludé alegremente y estaba a punto de ducharme cuando me detuvo para preguntarme sobre mis actividades en el descanso para el almuerzo. Estaba desconcertada sobre cómo sabía que había salido. Me dijo que había ido a mi oficina para obtener mi firma en algunos documentos bancarios. Repetí la misma excusa que le había dado anteriormente, y él pareció aceptarla. Sin embargo, antes de dejarme ir, mencionó suavemente que confiaba en mí. Esas palabras me golpearon duro. Estaba teniendo una aventura, sin embargo, él confiaba en mí. La culpa era abrumadora, y no pude evitar llorar en la ducha. Reflexionando sobre ello, me di cuenta de que aunque él podría no haber sido el esposo perfecto, yo tampoco había sido una esposa fiel. Su confianza en mí se sentía tan mal, sabiendo que lo estaba traicionando. Sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Tenía dos opciones: confesar todo a mi esposo y terminar las cosas con Jai, o terminar mi aventura con Jai sin contarle nada a mi esposo. La decisión fue increíblemente difícil, y solo pensar en perder a alguno de los dos me hizo llorar. Jai era una persona genuinamente amable que había sido bueno conmigo, pero sabía que no teníamos futuro juntos. Dejar a mi esposo e hijo no era una opción que estuviera dispuesta a considerar. Decidí que lo correcto era terminar mi relación con Jai. Planeaba verlo una vez más después del fin de semana para terminar las cosas, sin saber que el tiempo no estaba de mi lado. El sábado, planeé pasar el día en casa con mi hijo. Los planes de mi esposo no estaban claros, ya que rara vez compartía mucho conmigo desde su ascenso, a menudo absorto en el trabajo incluso los fines de semana. Para mi sorpresa, se quedó en casa ese día en lugar de ir a la oficina. Su presencia fue inesperada, especialmente porque había regresado temprano el día anterior. Este cambio en su rutina despertó sospechas en mí, pero traté de quitarle importancia, pensando que era solo mi culpa y el miedo a ser descubierta. Cuando nuestro hijo se fue al parque con Beth, nuestra niñera, mi esposo y yo nos quedamos solos en la sala de estar. De manera calmada, me dijo que necesitábamos tener una conversación. Su actitud calmada y neutral me hizo pensar que no estaba al tanto de mi aventura con Jai, pero estaba completamente equivocada. Mi esposo había sabido de nosotros.
Describió sus crecientes sospechas cuando empecé a llegar tarde a casa y cómo se confirmaron después de la hospitalización de nuestro hijo. Relató cómo me había visto con Jai durante sus visitas a mi oficina a la hora del almuerzo, incluso mostrándome fotos que había tomado de Jai y yo juntos, incluidas algunas en las que nos besábamos apasionadamente. Con tal evidencia innegable frente a mí, no tuve más remedio que confesar. Escuchó mientras explicaba todo desde el principio, cómo la aventura comenzó después de que él obtuvo su ascenso y comenzó a descuidar nuestra relación. Compartí mis sentimientos y cómo Jai llenó el vacío de ser deseada y valorada. A lo largo de mi confesión, mantuvo su expresión neutral. Cuando le conté sobre mi plan de terminar la aventura el lunes, pareció no creerme. Se rió, señalando que ya no había necesidad de mentiras, ya que él ya sabía todo. Me sentí aliviada por su enfoque directo, pero dejó claro que ya no podía confiar en nada de lo que dijera. Explicó que había estado trabajando arduamente en su trabajo para proveernos, incluyendo planes para un próximo viaje internacional. Me recordó que él podría no haber sido el esposo perfecto, pero siempre había sido fiel. Sus palabras me afectaron profundamente y sentí lágrimas brotar. Mencionó que había planeado confrontarme el día anterior, pero me dio la oportunidad de ser sincera. Cuando expresó su confianza en mí, había esperado una reacción diferente, y me di cuenta de cuánto lo había decepcionado. Después de dejarme sola en la sala de estar para procesar todo, regresó con un vaso de agua y un sobre. Inmediatamente supe lo que había dentro: los papeles de divorcio. Los había preparado después de verme con Jai en el estacionamiento. Me quedé sorprendida y tomé el sobre vacilante de sus manos. Como temía, los papeles eran para el divorcio y él buscaba la custodia completa de nuestro hijo. Protesté, pero argumentó que era lo mejor para el interés de nuestro hijo. No podía aceptar firmarlos en esos términos. Sin embargo, advirtió que si no lo hacía, le contaría a nuestro hijo sobre mi aventura, lo que podría llevarlo a resentirme. Me quedé choqueada de que mi esposo usaría una táctica así, amenazando con contarle a nuestro hijo sobre la aventura a una edad tan temprana, con solo 5 años. Tal información sería devastadora para él. Me di cuenta de que mi esposo estaba decidido a obtener lo que quería, incluso si significaba aprovecharse de nuestro hijo en el proceso. Mi aventura ya había causado daño, y la idea de que nuestro hijo me resentiera era insoportable. Así que le supliqué a mi esposo que no siguiera adelante con su amenaza. Sin embargo, mis súplicas entre lágrimas no lo convencieron. Estaba decidido en su decisión y me dio solo 2 días para firmar los papeles de divorcio. También insistió en que terminara las cosas con Jai inmediatamente, amenazando con mostrarle a nuestro hijo las fotos de Jai y yo juntos si no cumplía. Insegura de si realmente lo haría, no podía correr el riesgo de exponer a nuestro hijo a imágenes tan angustiantes. Mi prioridad era garantizar un futuro estable y saludable para él. Dejada sola en la sala de estar, llamé a Jai y terminé nuestra relación. Jai entendió que mi hijo tenía que venir primero, y no discutió. Me deseó lo mejor e incluso ofreció ayuda si alguna vez la necesitaba. A pesar de todo, me sentí agradecida con él por su comprensión y amabilidad en este momento difícil. Me puse en contacto con mi abogado para discutir los términos de custodia en los papeles de divorcio. Me aconsejó que podía rechazar esos términos y luchar por la custodia completa de mi hijo. Sin embargo, no podía contarle sobre el chantaje de mi esposo relacionado con mi aventura. Nuestra llamada terminó poco después. Me sentí acorralada, enfrentando opciones desfavorables. Cualquiera que fuera el camino que eligiera, parecía que perdería a mi hijo si no firmaba los papeles. Mi aventura sería expuesta, lo que potencialmente llevaría a que mi hijo me resentiera para siempre, o podía firmarlos y dejarlo quedarse con su padre, evitándole la dura verdad. Opté por lo último, firmando los papeles. Podía soportar estar separada de mi hijo, pero la idea de que me odiara era insoportable. Esperaba que conservara algunos buenos recuerdos de mí. Mi esposo parecía contento una vez que firmé los papeles de divorcio. Me dio una semana para explicarle a nuestro hijo por qué me iría.
Sentí que estaba usando esta situación para castigarme. Aunque sabía que tenía que enfrentar las repercusiones de mis acciones, nunca imaginé que resultaría en perder a mi hijo. Siempre había dudado en considerar el divorcio por mi hijo, pero ahora me encontraba sin otra opción que decirle adiós. Decirle a mi hijo que me iba fue la experiencia más agonizante que he tenido. Sus lágrimas durante nuestra conversación me llevaron también a llorar, y aún ahora, solo pensar en ello es doloroso. Hice todo lo posible para explicarle que su papá cuidaría de él y que estaríamos juntos de nuevo pronto. Ver el dolor en sus ojos fue casi insoportable, pero traté de mantenerme fuerte por él. Aprecié cada momento que tuve con él esa semana. El viernes, cuando lo dejé en la escuela, le dije que no estaría en casa cuando regresara. Lloró de nuevo, y lo abracé, prometiéndole que nos veríamos pronto. Mi esposo nos observó durante toda la semana. Secretamente esperaba que al ver mi angustia pudiera cambiar su decisión, pero permaneció imperturbable. Organicé que mudaran mis cosas a un apartamento de la empresa, la única opción rápida que tenía. Cuando dejé nuestra casa, mi esposo estaba allí, sin mostrar emoción alguna. Su indiferencia era evidente. Me dijo que había iniciado el proceso de divorcio y que sus abogados se encargarían de todo. Solo asentí. Le pedí que cuidara de nuestro hijo y me disculpé por mis acciones. Él me aseguró que cuidaría de nuestro hijo y me dijo que no necesitaba preocuparme. Con eso, salí de la casa, sin decir nada más. Han pasado más de un mes desde que ocurrieron estos eventos, y el divorcio aún está en progreso. Los abogados nos han asegurado que debería resolverse rápidamente, ya que es incontestado. Me mudé a un apartamento proporcionado por mi empresa, sin tener energía para buscar otro lugar. Mi ex esposo me ha permitido hablar con nuestro hijo 3 veces. Lo extraño mucho, y duele profundamente, pero me reconforta saber que está siendo bien cuidado. Mi ex siempre fue un gran padre, y no dudé de que seguiría siéndolo para nuestro hijo. Mi hijo mencionó que su papá ahora llega temprano a casa y pasa mucho tiempo con él. Esto es agridulce para mí. No puedo evitar pensar que si estos cambios hubieran ocurrido mientras yo aún estuviera allí, tal vez las cosas hubieran resultado diferentes. Aunque sé que mi aventura fue mi propia culpa, todavía duele darme cuenta de que él no pudo hacer tales esfuerzos cuando yo era parte de sus vidas. Enfocarme en mi trabajo se ha convertido en mi objetivo principal, ya que es la única actividad significativa que llena mis días ahora. Desde nuestra última conversación en mi casa, no he contactado a Jai, y él tampoco ha intentado comunicarse conmigo, lo cual agradezco. A la luz de estar separada de mi hijo, dudo que hubiera podido continuar algo con Jai de todos modos. El arrepentimiento de haber tenido una aventura es un peso constante en mi corazón. A menudo desearía no haber actuado por impulso y comenzado una relación con él. Si hubiera mostrado más paciencia y no hubiera traicionado a mi esposo, tal vez seguiría viviendo con mi hijo. Quizás con el tiempo, mi esposo podría haber prestado más atención a nuestra relación. Han pasado 2 meses desde que dejé nuestra casa familiar, y nuestro divorcio ahora está oficialmente finalizado. Cuando mi abogado me preguntó si quería algo de mi esposo, decliné cualquier reclamo sobre sus activos. Mi único deseo verdadero era por mi hijo, y dado que eso no era posible, nada más me importaba. He sabido que mi esposo ha seguido adelante. Mi hijo mencionó haber visto a Beth, nuestra niñera anterior, salir de la habitación de mi ex esposo una mañana, lo cual fue un shock para mí. Beth tiene unos 30 años. La facilidad con la que mi esposo parecía haber seguido adelante me hizo preguntarme, pero luego me di cuenta de que no tenía derecho a juzgar, considerando que mis propias acciones contribuyeron al final de nuestro matrimonio. Aún así, me dolió. Reasumí a mi hijo, sugiriendo que tal vez Beth solo había ido allí a buscar algo. A pesar de que mi ex esposo usó a nuestro hijo en mi contra durante nuestra separación, me negué a recurrir a tales tácticas. No manipularía a mi hijo para vengarme de su padre. Simplemente estaba agradecida de hablar con mi hijo cada vez que podía. Beth me llamaría a solicitud de mi hijo, lo cual apreciaba.
Tal vez se sentía culpable por su relación con mi ex esposo, pero aún así le agradecí por dejarme hablar con mi hijo. También podía pasar los fines de semana con él, lo cual se convirtió en la mejor parte de mi vida. Él me contaba todo, asegurándose de que no me perdiera ninguna parte de su vida. El arrepentimiento por comenzar la aventura permaneció, especialmente poignante cuando tenía que devolver a mi hijo a la casa de su padre, la casa que solía ser también mía. Ha pasado un año desde mi última actualización, y mi hijo recientemente celebró su 6º cumpleaños. Se ha ajustado notablemente a los cambios en nuestras vidas. Alrededor de 6 meses después de que me fui de casa, dejó de llorar cuando lo dejaba, ahora, simplemente sonríe cuando lo dejo, un recordatorio agridulce de nuestra relación cambiada. Es reconfortante saber que ya no lo hago llorar, pero también me deja preguntándome si me extraña. En otras noticias, mi ex esposo ahora está comprometido con Beth, nuestra ex niñera. Planeaban casarse en 6 meses. Aunque yo fui quien se desvió, todavía es difícil verlo seguir adelante con otra persona, especialmente en la casa que una vez compartimos. Me enteré de su compromiso durante una de mis visitas para dejar a mi hijo. Los vi compartiendo un beso íntimo, algo que no había experimentado con él en mucho tiempo. Mi llegada los interrumpió. Beth parecía avergonzada, pero mi ex parecía casi complacido de que yo hubiera visto su muestra de afecto. El anillo de compromiso en el dedo de Beth era inconfundible. Mi ex aprovechó esa oportunidad para informarme sobre su compromiso y la próxima boda. Logré sonreír, pero su expresión parecía disfrutar de la incomodidad que pensaba que sentía. Ellos reanudaron su abrazo, y no pude evitar sentir que él estaba usando este momento para vengarse de mi infidelidad. Después de besar a mi hijo para despedirme, me fui. Quiero agradecer a todos los que ofrecieron apoyo y empatía sin juzgar. Aunque es posible que no los conozca personalmente, su amabilidad ha sido una fuente significativa de consuelo durante este momento difícil.